En la antigüedad, las personas que sufrían alguna enfermedad mental eran maltratadas y no eran consideradas partes de la sociedad, sino bestias, o que estaban poseídas por alguna entidad demoníaca, o en lo que ellos creyeran que era mal, y los tratamientos que se les daban parecían sacados de una película de terror. Así que prepárate porque te traigo los tratamientos psiquiátricos más grotescos de la historia. Trepanación. Este es uno de los métodos psiquiátricos más brutales que han existido en la historia de la medicina, y es que sus orígenes vienen desde la prehistoria, y hay evidencia que esto se practicaba desde hace 10.000 años atrás en Egipto, China y Europa. Se trataba de un procedimiento quirúrgico que consistía en hacer un agujero en el cráneo de una persona, y como era obvio, en ese tiempo no existía la anestesia. No me quiero imaginar el dolor y la sensación de ver de todo lo que les hacían en la cabeza. Debió ser horrible. Había 3 maneras para hacer este procedimiento. Uno era por medio de perforación, el otro por un corte y el último por un raspado en las capas del hueso craneal. En ese tiempo la medicina estaba muy atrasada y no se sabía nada sobre las enfermedades mentales, ni mucho menos de las neurológicas, así que si alguien sufría esquizofrenia, demencia o alguna otra enfermedad mental, se creía que estaba poseída por alguna entidad maligna o algún tipo de demonio y era llevado con hechiceros o brujos, el cual decía que el problema estaba en la cabeza y no estaba tan equivocada su idea. Ahí estaba el problema, pero no de la manera que él pensaba, ya que decía que se había apoderado de la mente de la persona y tenía que expulsar los espíritus malignos. Así que la solución más rápida y efectiva para ellos era hacer un agujero en la cabeza de la persona y expulsar a todo mal, pero como era de esperarse, no siempre salía bien esto, ya que en la zona donde hacían el agujero estaba llena de muchas venas y les provocaban hemorragias severas, y pasó a la historia como uno de los tratamientos psiquiátricos más severos que pudieron existir. Inyecciones de malaria. A principios del siglo XX se utilizaba la malaria como una forma de tratamiento para los pacientes con síntomas neurológicos de sífilis. Esta es una enfermedad que, si no se trata, a largo plazo puede producir daños irreversibles en el sistema nervioso, causando demencia, ya que ataca al cerebro o a la médula espinal. Como dato curioso, Al Capone, mejor conocido como Scarface o Cara Cortada, perdió la vida por esta enfermedad, ya que no quería someterse al tratamiento de antibióticos porque le tenía mucho miedo a las inyecciones. ¿Quién diría que uno de los mayores gángsters de la historia le temía las agujas? No tiene nada que ver con el video, pero lo quería contar. Volviendo al tema, a los pacientes se les inyectaba dosis graduales de malaria con el fin de provocarles altas fiebres que eliminaran infecciones provocadas por la sífilis. Y es que se había comprobado que este procedimiento efectivamente lograba hacerlo, pero la malaria es una enfermedad muy peligrosa que daña los riñones e hígado, y es que prácticamente es mortal. Apenas en el 2021 se aprobó la primera vacuna eficaz contra ella. Tardaron 30 años en desarrollarla. Ahora imagínate, en pleno inicio del siglo XX, querían utilizarla como tratamiento y sin tener casi conocimiento de ella. Por este motivo resulta más perturbador pensar que básicamente a la hora de querer curar una enfermedad, los médicos literalmente mandaban a sus pacientes al otro mundo. Lobotomía. Si has visto la película de La Isla Siniestra, ya sabes de qué te estoy hablando. Por cierto, muy buena película. Tienes que verla si aún no lo haces. Volviendo al tema, la lobotomía consiste en prácticamente operar el cerebro de una forma muy cruel. En 1930 no existía ningún tratamiento para enfermos mentales graves. Los hospitales mentales estaban llenos de pacientes que sufrían esquizofrenia, depresión grave, trastorno obsesivo compulsivo o incluso la agresividad. Los médicos habían experimentado con la terapia de choque de insulina y la terapia electroconvulsiva, pero nada funcionaba. Fue hasta el año 1935 cuando el neurólogo Egas Moniz desarrolló la lobotomía. Su procedimiento era bastante crudo, ya que consistía en perforar un par de agujeros en el cráneo y empujar un instrumento afilado en forma de un picahielo como los que tienes en casa, y luego lo movía de un lado para otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. En palabras más entendibles, lo que trataba de hacer era una forma de desconectar los pensamientos, las malas ideas o la angustia de los pacientes, revolviendo prácticamente el cerebro. Lo más sorprendente de todo es que el método funcionaba. Había mejoras notables en el pequeño grupo de personas que sobrevivieron a él, y en 1949 recibió el premio Nobel por su descubrimiento. Se realizaron más de 20.000 lobotomías entre principios de la década de 1940 y finales de 1970, ya que la comunidad médica tardó años en darse cuenta que tenía más efectos negativos que beneficios. Algunos pacientes quedaron peor, incapaces de comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismos. Muchos médicos comparaban esta práctica con recibir un disparo en la cabeza y sobrevivir a él. Con el nacimiento de antidepresivos y otros medicamentos, se dejó de practicar la lobotomía, pero dejó un gran episodio oscuro en la historia de la medicina psiquiátrica.
Si este video te gustó, no se te olvide de darle me gusta, compartirlo con todos y sobre todo suscribirte. Te dejo en la descripción de aquí abajo mis demás redes sociales en las cuales estoy más activo. Mi nombre es Tuki y los veo hasta la próxima.